dentro de nosotros. Haya un corazón agradecido que celebre tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu bendición, tu amor. Oh Señor, para que todos los días desde que abramos nuestros ojos, la gratitud inunde nuestro corazón, porque si tenemos la vida que tenemos por ti, porque si tenemos un hogar lo tenemos por ti, porque si nos podemos despertar en nuestra casa es por ti. Y si todos los días podemos salir y ver un día en nuestro hogar, es por ti. Señor, que la gratitud nunca falte en nuestro corazón. Que podamos reconocer, Señor, todos los días, todos los días, y celebramos a nuestro Mesías, nuestro Cordero.
y la sanidad que solo Dios. Y oramos, Señor, a tu bendición en la vida de gracias por tu vida. En el nombre de Jesús. Buen día. Pensé que con el nuevo horario todos iban a venir. La semana pasada, mientras que estábamos en la reunión de la Asamblea General de nuestra denominación, uno de nuestros pastores en Hong Kong pidió oración, porque otra vez en Hong Kong prohibieron la cristiandad. Y ahora se tienen que reunir a escondidas. Porque si lo descubren, van a la cárcel a pagar condenas por reunirse a celebrar la bendición del Señor. Nosotros tenemos la libertad que muchos de nuestros hermanos ya no tienen. Espero que no la desaprovechemos. Continuemos orando por nuestros hermanos alrededor del mundo, por nuestras iglesias alrededor del mundo. Continuemos en oración por todos los procesos que nuestra iglesia enfrenta también, la búsqueda de un nuevo pastor, el ministerio de Awana, que ya viene en camino, el Children's Festival que va a haber la próxima semana, nuestros hermanos que están atravesando por dificultades de salud. Y verdaderamente espero, mis amados, que no desaprovechemos la bendición que el Señor nos dio. Oremos. Señor, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de nuestro hogar. Gracias, Señor, porque tú traes tu bendición a nuestra vida. Y gracias porque todo lo que tenemos viene de ti. Oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que tú nos enseñes todos los días que lo que tenemos no es nuestro, es tuyo, porque tú nos lo diste. Y que con un corazón agradecido y gozoso traigamos delante de ti de lo mucho que tú nos das. Oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que hoy sufren persecución a causa de tu nombre. Oramos, Señor, para que tu Espíritu los proteja y los guarde y los bendiga. Oramos, Señor, para que ningún plan del enemigo pueda prosperar en contra de ellos. Y oramos, Señor, para que nosotros, que nos diste la libertad de reunirnos sin miedo, nos enseñes a valorar la bendición que nos diste. Tu palabra, Señor, rogamos que sea clara para nosotros, que la escuchemos y que la pongamos en obra. Háblanos a través de ella, enséñanos y muévenos con un espíritu de obediencia a hacer lo que nos has llamado a hacer. Todo esto lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con el paso de los años, el enemigo ha infiltrado de una manera tan sutil a la iglesia que hoy en día a los cristianos les cuesta hacer una diferencia entre el bien y el mal.
Como les decía la semana pasada, gradualmente lo impensable se ha vuelto tolerable, después aceptable, después legal y finalmente alabado. Frente a esta devastadora realidad, ¿importará cómo vivamos los creyentes? ¿Existe una manera correcta de relacionarse con Dios? ¿Habrá consecuencias negativas si perdemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? La respuesta a estas tres preguntas es sí. Sí importa cómo vivimos. Sí existe una manera correcta de relacionarse con el Señor. Y sí habrá consecuencias si, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, decidimos ir detrás de lo malo, así hoy lo llamen bueno. El apóstol Pablo escribió una carta en la que habló de cómo debían vivir los cristianos, cómo debían relacionarse con Dios y los resultados de abandonar la verdad de la palabra. Meditemos en algunos apartes de esta carta y es mi oración que el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya y nos dé un espíritu de obediencia para hacer lo que es bueno delante de Él. Les invito para que abran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. La epístola o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 al 32. Este es un pasaje extenso. Usualmente no hago este tipo de pasajes tan extensos, pero si lo separo, se corta el mensaje. Entonces vamos a ir de manera concreta. La epístola o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 1, los versículos 18 al 32. Voy a leer en la versión de las Américas. Pongamos cuidado a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada
para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. El título de la exposición de hoy: ¿conocimiento o tinieblas? ¿Cuál es tu elección? ¿Conocimiento o tinieblas? ¿Cuál es tu elección? Entonces, en primer lugar, corazón entenebrecido. Corazón entenebrecido. Versículos 18 al 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice el 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El apóstol afirmó que algo estaba causando la ira de Dios. Ira que se revelaba desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia. Ahora bien, ¿qué es la ira del Señor? La ira de Dios es su oposición absoluta al pecado. Él no tolera el pecado. ¿Qué estaba causando la ira del Señor? Toda la impiedad e injusticia de la humanidad que, actuando perversamente, restringía y detenía el avance de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de Dios y de su palabra. La impiedad es el estilo de vida que excluye al Señor y viola deliberadamente sus mandamientos. Y la injusticia es la falta de rectitud y la falta de amor a Dios y a su palabra. La ira del Señor estaba en contra de un estilo de vida que no fuera conforme a su voluntad. Pablo declaró que el ser humano conoció a Dios porque Él se manifestó desde la creación, de tal manera que sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad fueron vistos con toda claridad. En otras palabras, desde el principio el hombre conoció al Señor y conoció también su carácter y su voluntad. Por lo tanto, no había excusa alguna para pecar. La impiedad y la injusticia son el resultado de negar y desobedecer deliberadamente la verdad de Dios y de su palabra.
La humanidad, escribió el apóstol, aunque conoció al Señor, no lo honró como el único Dios, ni tampoco le dio gracias. Por lo tanto, su corazón fue entenebrecido, porque el rechazo de la verdad del Señor y de su palabra oscurece el entendimiento y deja al ser humano en tinieblas. Un estilo de vida por fuera de la voluntad de Dios produce un corazón entenebrecido que camina en la oscuridad. Y la pregunta es, ¿qué sabiduría puede haber en las tinieblas? Ninguna. Por eso, el hombre, pensando que era sabio, se volvió necio y cambió la gloria incorruptible del Señor por la idolatría, es decir, la imagen corruptible de hombres y de animales. La humanidad decidió dar a la imagen de lo creado la gloria majestuosa que pertenece solo a Dios. Por consiguiente, el Señor los entregó a la inmundicia, a la contaminación de sus corazones, para que deshonraran, dice la palabra, sus propios cuerpos. Y es que en la mayoría de los cultos y ritos a otros dioses, se incluía el ultrajar el cuerpo y hacer toda clase de actos reprochables. Pablo concluyó esta porción de la carta diciendo que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira y adoró y sirvió a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. La idolatría es el resultado de un corazón entenebrecido que camina en la oscuridad. Mis hermanos, cada vez que leo este pasaje, me cuesta creer que el apóstol escribió esta epístola a los romanos en el año 57 después de Cristo. ¿Saben por qué? Porque esta carta refleja la composición de nuestra realidad. Peor aún, refleja también lo que está sucediendo en muchos lugares con las iglesias del Señor. Primero, hoy abundan los hombres y mujeres que, llamándose cristianos, decidieron vivir en la impiedad y la injusticia, excluyendo a Dios de sus vidas y desobedeciendo deliberadamente a su palabra. Segundo, el estilo de vida de estas personas restringe y detiene la verdad del Señor, porque enseñan falsas doctrinas con las que confunden y engañan a otros creyentes. Tercero, aunque conocen a Dios, no le honran como lo que Él es, no le dan gracias, y por eso tienen un corazón entenebrecido que camina en la oscuridad. Cuarto, como su corazón está gobernado por las tinieblas, en lugar de adorar al único que es digno de adoración, al Señor, se volvieron idólatras y adoran cosas tales como el cuerpo, las riquezas, los bienes materiales y todo lo corruptible en lugar de lo incorruptible. Quinto, estos hombres y mujeres cambiaron la verdad de Dios
por las mentiras de Satanás para servirle a él en lugar de servirle al Creador. Pregunta: ¿cuál es el mensaje del Espíritu Santo hoy? Cuidado, Iglesia del Señor. Hombres y mujeres con un corazón entenebrecido se han levantado para torcer la verdad de Dios y su palabra. Pero nosotros conocemos al Señor, porque Él nos reveló su carácter y su voluntad desde la creación. No tenemos excusa para desobedecer. No cambiemos la verdad de Dios por las mentiras del enemigo. Deshagámonos de toda idolatría, de todo aquello que ocupa un lugar más importante que el Señor, y adorémosle solo a Él, quien es bendito por los siglos. Amén. Conocimiento o tinieblas. ¿Cuál es tu elección? En segundo lugar, pasiones vergonzosas. Versículos 26 y 27. Dice la palabra: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, vergonzosas, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Como consecuencia de la desobediencia, de restringir la verdad, de deshonrar a Dios, de desobedecer, de vivir con un corazón entenebrecido, de la necedad, de la idolatría y de la mentira, el apóstol declaró que el Señor entregó al ser humano a pasiones vergonzosas, porque las mujeres cambiaron la función natural de sus cuerpos por la que es en contra de la naturaleza. Lesbianismo. De igual manera, los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y, ardiendo, dicen algunas versiones, en malos deseos unos con otros, cometieron hechos degradantes, hombres con hombres. Homosexualismo. Pablo dejó claro en el versículo 27 que las pasiones vergonzosas, tales como el lesbianismo y el homosexualismo, no eran conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra: recibieron el castigo merecido por su perversión. Si el lesbianismo y el homosexualismo fueran naturales, no serían castigados por el Señor. ¿Cuál es el castigo? Más adelante lo veremos. Mis amados, no nos dejemos engañar. No cambiemos la verdad de Dios por la mentira de Satanás. El Señor nos dio la oportunidad de conocerlo gracias a su palabra. Tú y yo sabemos quién es Dios y cuál es su voluntad. Aunque gradualmente lo impensable se ha vuelto tolerable, después aceptable, después legal y finalmente alabado, el Señor no cambia y tampoco cambia ninguno de sus preceptos, porque Él es inmutable. Lo que fue pecado en el principio es pecado hoy y lo será por siempre. Jóvenes, adolescentes, no se dejen engañar. No caigan en la mentira.
las pasiones vergonzosas, tales como el lesbianismo y el homosexualismo, tienen un solo nombre: pecado. Si ser lesbiana u homosexual fuera conforme a la voluntad de Dios, no sería pecado. Y por lo tanto, Él no lo castigaría. Y atención a lo siguiente. Quiero hacer una aclaración porque no quiero que este mensaje se escuche como una invitación a la discriminación o al odio. Nuestro llamado, escúchenme bien, nuestro llamado como hijos de Dios es amar a los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pecadores. Pero amar al pecador no es aceptar el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama, pero Él no acepta nuestro pecado. Nuestro deber es amar al pecador y enseñarle la verdad del Señor y su palabra. Las pasiones vergonzosas tienen un castigo, así ustedes estén de acuerdo o no, porque son la consecuencia de desobedecer a Dios. ¿Conocimiento o tinieblas? ¿Cuál es tu elección? Y en tercer lugar, mente depravada. Versículos 28 al 32. Mente depravada. Dice la palabra: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Las pasiones vergonzosas no eran el último eslabón de la cadena de sucesos que se dieron cuando la humanidad ignoró al Señor. El apóstol le dijo a los romanos que como el ser humano no reconoció a Dios, Él lo entregó a una mente depravada para que hiciera las cosas que no convienen. Este fue el eslabón final. Una mente depravada, incapaz de discernir los asuntos morales y espirituales. ¿Cómo se manifestó esto? Si ustedes ya pusieron cuidado, Pablo usó una lista de 23 características para describir cómo se manifestaba la mente depravada. Una mente depravada, aparte de estar de acuerdo con las pasiones vergonzosas, está llena de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, que significa peleas, engaños y malignidades. La mente depravada es murmuradora, detractora, que quiere decir chismosa, aborrecedora de Dios, injuriosa, que significa ofensiva, soberbia, altiva, inventora de males, desobediente a los padres, necia, que quiere decir sin entendimiento, desleal, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Los hombres con corazones entenebrecidos, amantes de las pasiones vergonzosas y portadores de una mente depravada, conocían
el decreto del Señor. Este decreto no se refiere a alguna revelación especial, sino a la justicia de Dios que se había revelado en la creación y dentro de cada ser humano. Al conocer los atributos del Señor, su poder y divinidad, el hombre tiene pleno conocimiento de las consecuencias de su pecado. Sin embargo, tristemente, a pesar de que estos hombres conocían el decreto de Dios y la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, no solo continuaron practicando todos estos pecados, sino que también dieron su aprobación a todos los que los practicaban. Mis hermanos, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Escuchen bien, es la advertencia del Espíritu Santo para que sepamos y estemos preparados, porque falsos maestros con un corazón entenebrecido están restringiendo y deteniendo la verdad de la palabra del Señor para enseñar las mentiras de Satanás. Es la advertencia del Espíritu Santo para que sepamos y estemos preparados, porque hombres y mujeres que practican pasiones vergonzosas, tales como el lesbianismo, la homosexualidad y toda aberración contraria al diseño de Dios, están tocando a la puerta de las iglesias y usando el amor del Señor de manera inapropiada, pretenden ser aceptados porque según ellos Dios los creó así y los ama como son. Mentiras. El Señor creó al hombre y a la mujer. Él ama al pecador arrepentido, pero jamás aceptará el pecado como un estilo de vida. Todos somos bienvenidos a la presencia de Dios. Nuestro pecado no. Es la advertencia del Espíritu Santo para que sepamos y estemos preparados, porque hombres con una mente depravada están hoy incluso entre los hijos del Señor, haciendo todo lo mencionado anteriormente. Y peor aún, están aprobando a todos los que practican todos estos pecados. Mis hermanos, jóvenes, adolescentes, niñas, niños, todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Él nos dio la oportunidad de conocerlo. Tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque el Señor nos lo enseñó desde que Él vino a nuestra vida. Ser cristianos no es venir a la iglesia. Ser cristianos no es una religión. Ser cristiano o cristiana es un estilo de vida. Es vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Por esta razón, así el mundo nos odie, no nos dejemos engañar del enemigo. Permanezcamos firmes en la verdad de Dios, en la palabra, y obedezcamos. No permitamos que nuestro corazón sea oscurecido. No permitamos que las mentiras de Satanás nos lleven a pecar. Y llenemos nuestra mente. Lo estamos viendo los martes. Llenemos nuestra mente de los mandamientos y las promesas que el Señor tiene para nosotros a través de la Biblia. Para que cuando la mente depravada de otras personas que hacen y aprueban el pecado quieran llevarnos a hacer lo que no es agradable delante de los ojos de Dios,
nosotros honremos en obediencia al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. ¿Conocimiento o tinieblas? ¿Cuál es tu elección? Termino este tiempo leyendo un escrito de Ratzinger que dice así: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. El Espíritu del Señor ha hablado a la iglesia. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor habló hoy. Oremos. Qué dura es tu palabra. Pero yo quiero darte gracias por la dureza de tu palabra, Señor, porque nos habla con claridad. Y si en este momento tú escuchas mi oración, yo clamo, Señor, para que en el nombre de tu Hijo Jesús las fuerzas de oscuridad no puedan prevalecer contra tu iglesia. Tú nos creaste. Desde la creación del mundo, tú estableciste un diseño. Y en calidad de tus hijos, nosotros no podemos dejarnos engañar, no podemos negociar tu verdad con la mentira de Satanás. Yo oro, Señor, para que tus ángeles cubran de manera especial a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas, que hoy tienen que vivir en medio de una sociedad degenerada, depravada y dañada por el pecado. Yo oro, Señor, para que con el poder de tu Espíritu Santo ellos sean llenos y puedan levantarse y vivir como tú los has llamado a vivir. Enséñanos a nosotros como padres a crear ambientes en los cuales ellos puedan ver, escuchar y practicar la verdad de tu palabra. Y que bajo ninguna circunstancia nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser se desvíen de tu camino. Y que la paz de Jesucristo el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón seguros en tu presencia, sea la paz que cuide, guarde, proteja y bendiga nuestras vidas. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la alabanza y la adoración.
al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores, el reconocimiento y el poder, al que era, al que es y al que viene por nosotros, el honor, la gloria y la honra, desde ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana, vayan con el Señor y nos vemos el martes, dándonos Dios la vida para nuestro tiempo de estudio bíblico. Disfrútense la semana y que Dios nos bendiga.